todavía no habían comprendido que según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Cada vez que se celebra la Santa Misa, todos los días, de modo especial el domingo, se celebra la resurrección, mejor dicho, se celebra la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y hoy lo celebramos como culminación del Tríduo Pascual, que empezó el jueves. Y celebramos nuestra fe, que es la fe en un Dios que es amor, como cantamos, como escuchamos también cantado el Salmo por Fernanda. En la primera estrofa, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. De un Dios que es sublime, la mano del Señor hace proezas, es sublime, es todopoderoso, es el más grande. Y de un Dios que fue desechado, porque Dios hecho hombre, el viernes, hace 3 días, lo contemplamos y celebramos su pasión. Por eso me corregí y dije, cada vez que se celebra la Santa Misa, se celebra la pasión, la muerte y la resurrección. Nuestro Dios es un Dios desconcertante y muchísimas veces nos cuesta creer en Él porque nuestro Dios se hizo débil. En su respeto por su creación, es decir, en su respeto por cada uno de nosotros, que somos el culmen de la creación. El ser humano es el culmen de la creación de Dios. El ser humano fue hecho a su imagen y semejanza. El ser humano tiene libertad y por lo tanto, gracias a que tiene la capacidad de pensar y de amar y de decidir. Entonces, cuando Dios toma la humanidad para devolverle a la humanidad su felicidad primera, para devolverle, podríamos decir incluso la gloria que tenía en el cielo junto a Dios, en el paraíso, antes de pecar, elige un camino que nos desconcierta, elige un camino de locos, porque ustedes y yo creo que tenemos experiencia de que tenemos un Dios que es bastante de locos. ¿Por qué Dios permite tanta injusticia? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite que haya tantas guerras? No solo los niños sufren, ¿verdad? Pero viste que cuando ponemos el acento en que, y los niños qué mal hicieron, ¿no? Cuando miramos todo lo que pasa en este mundo, nos tenemos que acordar que eso no es de Dios. Eso es la consecuencia de nuestro pecado. Y que lo que Dios hizo para resolverlo fue asumirlo, fue atravesarlo, fue hacerse cargo de cada cosa. Por eso la tercera estrofa muestra un Dios desechado, un Dios hombre, lo que se veía era el hombre, lo que el Sanedrín, lo que Pilatos vio. Dime quién eres. Soy el camino, la verdad y la vida. No entendía nada. Crucifícalo, crucifícalo. Es el Dios que a nosotros nos desconcierta. Pero hoy celebramos especialmente, solemnemente, su resurrección. Porque este Dios es el sublime y es el que es amor. Y que por amor hizo todo lo que hizo. Abrazó todos nuestros dolores, todas nuestras debilidades, todas nuestras impurezas, todos nuestros fracasos, todos nuestros rechazos. Y los venció. Por eso es que nosotros creemos en este Dios que nos desconcierta, pero que es maravilloso. Y frente a Él, aunque a veces nos cuesta rendir nuestra cabeza y nuestro pensamiento y nuestra manera de descifrar las cosas, nuestra manera de pensarle, y le queremos hasta decir cómo tendrían que ser las cosas, ¿no? Ustedes díganme si no les pasa. ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Y nos preguntamos y dudamos. Cada vez que nos pase todo eso, recordemos
que la verdadera manera de vencer el mal es no aplastándolo, sino es como nuestro Dios hizo, que es aceptándolo, atravesándolo y uniéndonos a Él, porque nosotros no podemos vencer el mal. Nosotros no teníamos ninguna manera para salvarnos a nosotros mismos. No había modo de que hiciéramos algo que restituyera las cosas al momento anterior del pecado original y de nuestros pecados. El único que podía salvarnos era Él. Y Él eligió este modo y venció a toda la oscuridad y nos dio la luz. Anoche se celebró la vigilia pascual, que empieza con la bendición del fuego nuevo y la bendición del cirio y la proclamación de esta es la luz. Esta es la luz de Cristo. Este es Cristo que es la luz. Él es el que ilumina a todo hombre. Él es el que ilumina nuestras vidas. Perdón. No me he dado cuenta. Él es el que pone la luz y por lo tanto pone lo que todos ansiamos. Pone la paz. Devuelve la relación con el Padre. El Hijo ofrece su vida al Padre por nosotros. Nos hace hermanos suyos en la redención. No solo somos hijos de Dios porque somos criaturas de Dios, sino porque somos hijos en el Hijo. Somos los hermanos de Jesús. Nos hace divinos. Nos une a la divinidad. Por eso también, durante el pregón pascual de anoche, se dice, oh feliz culpa, oh feliz culpa. Oh feliz culpa, que nos mereció tan gran Redentor. Si no hubiera habido pecado, Dios nos hubiera encarnado. O tal vez se hubiera encarnado, pero bueno, no a causa del pecado. Entonces, al final, el pecado termina siendo algo que a nosotros, por lo menos en lo que podemos entender y ver, nos abre un camino a la divinidad. Porque al hacerse Dios hombre, permite que todas nuestras acciones sean divinas. Permite que en la medida que procuremos aceptarlo en nuestro corazón y unirnos a Él, cada cosa que hagamos, hasta la más sencilla, hasta el dormir, y pongan ustedes todo el resto de los ejemplos, nos una a la divinidad, porque nuestro Dios durmió, porque nuestro Dios estuvo en el seno de una mujer, y nació, y creció, y fue limpiado por la Virgen, y fue besado, y sonrió, e hizo carantoñas, y todo lo que hacen las cosas de los niños, y fue adulto, y trabajó, y sufrió todo lo que los seres humanos pueden sufrir. Y entonces nosotros podemos hacer que nuestra vida sea divina, o mejor dicho, de vuelta me corrijo, el que hizo que nuestra vida sea divina es Dios, es el Verbo de Dios, eterno como el Padre y como el Espíritu Santo, que entra en nuestra historia y que abraza, insisto, abraza todo el misterio de la miseria humana y lo vence, lo sublima, lo convierte en vida nuevamente, resucita. San Pablo, recordarán esta expresión, en una de sus cartas dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Cuando nos cueste creer en este Dios débil, recordemos que Cristo resucitó. Acordémonos que celebramos el domingo de la Pascua y que cada vez que vamos a misa, que venimos a misa, que asistimos a la misa, estamos asentándonos en esto, en que Dios venció a la muerte. La muerte no era de Dios, era nuestra, y Él se la bancó y la venció. Y nos devolvió la vida y la alegría y el derecho del cielo y la felicidad. Nosotros no teníamos ningún derecho de eso. Lo único que teníamos derecho era de habernos ido al destierro. ¿Se acuerdan cuando rezamos la oración de la salve? Desterrados en este valle de lágrimas. Ese era nuestro destino. Pero el amor de Dios nos devuelve a la tierra. En la lectura de ayer del profeta Ezequiel se habla de todo esto de un modo profético, misterioso. Y se habla de este Dios, que Él lo hace todo, en el fondo. Por eso, ¿qué es lo que se le pide al cristiano? Es que le abra el corazón a Dios.
es que acepte los caminos de Dios, es que se meta en el misterio de Dios, no que resuelva con su manera chiquitita de entender las cosas. Los hombres no podemos entender las cosas, no podemos entender nada. Entendemos muy poco. Sí, ahora con este teléfono, si yo lo prendiera, podría hablar con una persona que está en Japón, ¿verdad? Y verlo además. Vos me podés decir, qué maravilla, ¿no? El poder del ser humano, escúchame, está a 50.000 kilómetros y online puedo hablar con él, lo veo. El hombre es una máquina, es tremendo. Sí, hay mucho poder en todo eso, ¿no? Atravesamos el tiempo y el espacio de este modo tan increíble. Y sin embargo no somos nada. Y es importante que lo meditemos mucho para entender que tenemos que acudir al resucitado, para vivir como Él nos propone, porque es la única manera de alcanzar su paz. Cristo es nuestra paz. Al final, lo único que nos va a interesar, porque todas nuestras vidas se acaban, va a ser poder resucitar con Él. Es decir, vivir nuestra vida con Él lo más posible para resucitar un día con Él. Alcanzar su paz, alcanzar la paz de este Cristo que es Dios, que vino a la tierra y que nos lleva de vuelta al cielo. Y todo lo poderosos que podemos ser gracias a que Él nos hizo poderosos, se termina resumiendo en que le reconozcamos que el poder es solo de Él. Y que si podemos hablar a través del celular, ahora online, con alguien que está en Japón, es porque Dios nos dio su poder. O sea, si hemos tenido esa inteligencia, y andás a ver las cosas que todavía vamos a ver, porque el mundo seguimos progresando. Pero ¿quién nos dio la inteligencia? ¿Quién nos dio la posibilidad de todo lo que hacemos los seres humanos? Nos lo dio Dios. Y es de Él. Lo tenemos que reconocer. Justamente cuando no lo reconocemos, cuando empezamos a decidir por nuestros criterios, cuando imponemos nuestra manera de razonar y analizar las cosas, es que tomamos las decisiones equivocadas, es que nos olvidamos de los débiles, es que no entendemos que hay gente que no tuvo las mismas posibilidades que tal vez han tenido otros o hemos tenido nosotros y que están padeciendo el sufrimiento. Es que vemos la vida por el canito de un avión Bebic. Vemos muy poquito. En cambio, cuando miramos las cosas con los ojos de Dios, cuando miramos las cosas a través de la revelación divina, cuando miramos las cosas a través de la palabra de Dios, yo les sugiero, hoy leí este evangelio que es el propuesto para esta misa, pero dice aquí, también se puede leer el de la vigilia o el de la tarde. Yo les sugiero que busquen, porque estamos hablando de la resurrección, pero meditando la palabra de Dios, la resurrección es un hecho verdadero, del que han sido testigos muchos hombres. Y después Jesús se apareció para que quede claro que estaba resucitado, porque en realidad cuando leímos que Juan vio y creyó, en realidad no vio nada, lo que vio fue que no estaba ahí el cuerpo de Jesús. Había visto cómo lo habían puesto, pero ahora no estaba. Es válida la hipótesis de que acá se lo robaron, digamos. Pero después lo vieron resucitado. Y nosotros tenemos que creer en que Jesús resucitó, creemos en Él, creemos en la palabra de los que nos lo han transmitido y creemos en lo que vemos, porque al final también nosotros vemos que Cristo, muerto en la cruz, ha formateado la historia de la humanidad desde hace 2000 años. Y todo lo que hay de bueno en este mundo está de alguna manera, incluso en otras culturas, relacionado con el resucitado. Y todo lo que no hay de bueno está resucitado con los hombres que nos cuesta mirar al resucitado. Y nos cuesta pasar por el resucitado. Y nos cuesta meter la vida del resucitado en la nuestra, su cabeza en la nuestra, su corazón en el nuestro, y tratar con la máxima humildad de vivir como Él. Por aquí lo vamos a dejar. Pero creamos en el resucitado. Ese resucitado es nuestro Dios, que se hizo hombre y que sigue hoy siendo débil. ¿Por qué? Porque nosotros, el signo del cristiano es el signo de la cruz.
Entonces Jesús resucitó, pero sigue siendo débil, de alguna manera, ¿verdad? Es lo que estoy tratando de transmitirles. Y nosotros tenemos que aceptar que a través de esa debilidad también nosotros nos salvamos, porque esa debilidad es vencida por Él en la resurrección. Y a su resurrección nos tenemos que unir. Y a su resurrección vamos y esperamos resucitar para vivir eternamente con Él en el cielo. Que el Señor nos aumente la fe que tenemos, que recemos todos los días de nuestra vida, para que los que no creen, crean, y entonces también puedan recibir la salvación que Dios nos quiere regalar a todos.